Una mujer sin hogar entró por error en la casa equivocada pensando que era un refugio, donde conoció a un millonario solitario que cambió su vida para siempre. La lluvia caía en láminas frías y cortantes, atravesando la noche como vidrios rotos. Los pies descalzos de Camille golpeaban el empedrado mojado, su respiración salía en jadeos superficiales. El viento aullaba por las calles vacías como una advertencia. Su abrigo, si aún podía llamarse así, no era más que una chaqueta raída, empapada y pegada a su cuerpo como una segunda piel. No había comido desde la mañana anterior. Su estómago se retorcía con la misma furia que la tormenta sobre su cabeza. Fue entonces cuando lo vio, una gran casa de piedra, escondida detrás de un portón de hierro forjado que estaba entreabierto. No había luces, ni coches, solo el tenue resplandor de una lámpara de seguridad parpadeando sobre el porche. La puerta principal estaba entreabierta, como si la hubieran dejado así por descuido. Camille dudó, luego avanzó. Parecía uno de esos antiguos centros comunitarios donde solía hacer voluntariado años atrás, el tipo de lugar que quizás ofreciera mantas, café, calor, un milagro. Entró. El vestíbulo era cavernoso, el suelo de mármol se extendía bajo sus pies y estanterías altísimas cubrían las paredes de madera oscura. Podía oír el tic-tac de un reloj antiguo resonando en el silencio. No se escuchaban pasos ni voces. Exhaló, dejando que la puerta se cerrara suavemente detrás de ella. Entonces, su voz, baja, cortante, como acero raspando hielo, sonó. ¿Qué haces en mi casa? Camille se giró y se quedó inmóvil. Un hombre estaba de pie en lo alto de la escalera. Era alto, de hombros anchos. Su largo cabello oscuro estaba desordenado, colgando justo por debajo de la barbilla. Tenía una barba espesa, el rostro pálido, pero fueron sus ojos, grises, gélidos, los que la dejaron clavada en el sitio. Tenían el peso de tormentas, de silencios, de 1000 puertas cerradas. Yo pensé, tartamudeó Camille. Pensé que esto era un refugio. Vi la puerta abierta. Esta es una propiedad privada, dijo el hombre, bajando las escaleras. Sal de aquí. Ella dio un paso atrás, levantando las manos. Por favor, no quise hacer daño. Solo necesitaba un lugar seco, solo por esta noche. ¿Acaso parezco que dirijo una caridad? Su voz se volvió más fría. Me iré por la mañana, lo prometo. No estoy robando nada, solo que... Su voz se quebró. No tengo a dónde ir. Él apretó la mandíbula. Sal ahora, antes de que llame a la policía. El pecho de Camille se contrajo. Sus ojos buscaron la puerta. ¿Puedo sentarme un momento? Solo un poco de calor. Me iré después. Él se movió hacia ella y algo parpadeó tras su expresión. No era lástima, ni enojo, algo más profundo, enterrado, como un recuerdo que había intentado olvidar. No, dijo con frialdad, abriendo la puerta de par en par. Fuera. Camille dudó un segundo más, luego salió de nuevo a la tormenta. La puerta se cerró tras ella como el punto final de una frase. La lluvia la golpeaba como piedras. Caminó hasta el centro del patio cubierto de maleza y se desplomó junto a un banco de piedra, acurrucando las piernas contra el pecho, abrazándose a sí misma. El viento desgarraba su chaqueta. Sus dedos ya estaban entumecidos. No lloró, había olvidado cómo se hacía. Adentro, Remy Bellamy estaba de pie junto a la ventana, observándola. Durante 5 años, nadie había entrado en su casa sin invitación. No desde el accidente. No desde que el fuego le arrebató una mano y la pena, a su prometida. Debió haber apagado la luz del porche. Debió haber cerrado el portón. Se maldijo a sí mismo. Pero no podía dejar de mirarla. Seguía allí, temblando, intentando cubrirse con los brazos como una niña. La lluvia era despiadada. Remy apretó los dientes. ¿Por qué habría de importarle? Era una desconocida, una intrusa. Y sin embargo, se alejó de la ventana, recorrió la habitación de un lado a otro, una vez, 2 veces. Luego maldijo en voz baja y abrió la puerta. Entra, gruñó. Camille no se movió al principio. Levantó los ojos lentamente, atónita. Sus labios ya estaban tomando un tono azulado. Dije, entra antes de que me arrepienta. Ella se puso de pie temblando, con el agua goteando de sus mangas, y pasó junto a él. Su aliento empañaba el aire. No dijo gracias, simplemente se quedó allí, empapando el suelo, temerosa de que cualquier palabra lo hiciera explotar de nuevo. Remy señaló hacia la chimenea en la siguiente habitación. Ve y siéntate allí. Buscaré algo seco. Camila sintió y se dirigió en silencio hacia el tenue calor del hogar.
Mientras Remy desaparecía por el pasillo, se hundió sobre la alfombra, abrazándose a sí misma. Sus dientes castañeteaban sin control. Pero algo parpadeó en su pecho. Un destello, no de esperanza, sino de pausa. Un momento que no terminaba con una puerta cerrándose. Un momento en el que alguien, aunque a regañadientes, la dejaba quedarse. A sus espaldas, el viejo reloj sobre la repisa seguía marcando el tiempo. Y por primera vez en semanas, Camille sintió que el tiempo avanzaba con ella, en vez de en su contra. La tormenta rugía durante la noche, golpeando las paredes de la vieja mansión como un fantasma furioso intentando entrar. Adentro, la chimenea chisporroteaba débilmente, proyectando sombras largas sobre las paredes de la cocina. Camille estaba encogida en una esquina de la cocina grande y fría, envuelta en una pesada manta de lana que aún olía vagamente a cedro y polvo. Su ropa mojada estaba doblada cerca, colgada de manera torpe sobre una silla para secarse. Remy había dicho poco tras dejarla entrar. Se había movido con un silencio deliberado, dejando un plato de pollo frío y pan medio duro sobre la encimera, y empujando hacia ella un vaso de agua. Luego se fue. Ni una palabra más. Camille no tocó la comida. Estaba demasiado fría, demasiado cansada, demasiado herida. La casa a su alrededor se sentía como un museo, oscura, resonante, llena de muebles que no se habían tocado en años. El tipo de lugar donde nada se había movido en mucho tiempo, ni nadie tampoco. Fue entonces cuando notó el reloj. Estaba en el centro del vestíbulo, alto y ornamentado, tallado con patrones que parecían respirar bajo la luz temblorosa de las velas. Era hermoso, y estaba roto. Las manecillas estaban congeladas a las 12:07. Lo observó durante un largo rato, su mente, confusa por el cansancio, un reloj que no marcaba la hora, un hombre que apenas hablaba, una casa llena de fantasmas y una chica sin ningún otro lugar a donde ir. Se envolvió más en la manta. Los pasos resonaron débilmente. Remy regresó, esta vez con una almohada en la mano. Su expresión era inescrutable. «El sofá es tuyo por esta noche», dijo, colocando la almohada sin mirarla. «El baño está al final del pasillo. No toques nada. No andes por ahí». Camila sintió. Él dudó un momento, y luego añadió con voz cortante. «Esta casa no es un refugio. No es segura. No es cálida. Todo lo que tengo aquí es el pasado y el silencio que dejó atrás. Si puedes vivir con eso, duerme». Ella tragó con fuerza. «Gracias». Él vaciló. «No», respondió. Y con eso, se giró y desapareció otra vez, sus pasos desvaneciéndose en el pasillo del piso de arriba. Camille se quedó en la cocina tenue durante un buen rato. El pan estaba seco, pero lo comió lentamente, saboreando hasta el bocado más pequeño. Su estómago era un pozo, sus huesos dolían, sus manos estaban enrojecidas por el frío. Cuando se quedó dormida en el sofá, envuelta en la manta, dejó que sus ojos se cerraran con el sonido de la lluvia y el viento. Por primera vez en semanas, nadie le gritó que se moviera. Nadie la pateó para que despertara. Nadie la vio como una molestia. En el silencio, por fin durmió. La mañana llegó gris y pesada. Camila abrió los ojos y vio que el fuego se había apagado. El frío había regresado, filtrándose por las grietas de la vieja mansión. Se incorporó, se estiró y frotó sus pantorrillas, que le hormigueaban por haber dormido toda la noche en posición fetal. Remy no estaba por ninguna parte. Dobló la manta con cuidado, colocó la almohada sobre el sofá y se dirigió de puntillas hacia la puerta. No iba a abusar de la hospitalidad. Había sobrevivido la noche. Eso era suficiente. Abrió la pesada puerta principal. La niebla de la mañana temprana giraba en espiral. Los escalones de piedra estaban resbaladizos por el rocío. Bajó lentamente, con cuidado, descalza sobre la piedra fría. Pero en el tercer escalón, un dolor le explotó en la pierna. Su pantorrilla se acalambró violentamente. Gimió y cayó hacia adelante, golpeando con fuerza el suelo frío. Su brazo se raspó con las piedras ásperas. Intentó moverse, pero el calambre se tensó más, dejándola paralizada. La puerta se abrió de golpe detrás de ella. Remy estaba allí, una silueta recortada contra la tenue luz de la mañana. Por un momento, no se movió. Luego maldijo por lo bajo y se acercó rápidamente. «Estás herida». Camille hizo una mueca. «Solo un calambre. Estaré bien. Me voy». «Deja de hablar». Se agachó a su lado, presionando suavemente el músculo con sus largos dedos. Sus manos estaban frías pero firmes. «¿Por qué no te quedaste quieta? No quería molestarte». «Ya lo hiciste», murmuró. La ayudó a ponerse de pie.
Ella se apoyó en él, avergonzada. No había estado tan cerca de nadie en meses. Su camisa olía vagamente a libros viejos y lluvia. Sus brazos eran fuertes, aunque ella podía sentir la tensión en ellos, como si no estuviera acostumbrado al contacto. Ni a preocuparse. La guió de regreso al interior. Siéntate. Ella se hundió en el sofá, los dientes castañeando de nuevo. Él desapareció y regresó con un paño húmedo y otra manta. Esto no es caridad, dijo mientras le envolvía la manta por los hombros. Es sentido común. Si te mueres en mis escalones, tendré que explicarlo. Ella casi sonrió. Tomado en cuenta. Él le dio una mirada larga e indescifrable y luego dijo: No eres la primera persona que intenta salir de esta casa demasiado pronto. Ella lo miró. ¿Qué les pasó? Él no respondió. Solo caminó hasta el reloj roto y lo observó durante mucho, mucho tiempo. Y entonces, en el silencio que siguió, algo comenzó a cambiar. Algo callado. Algo lento. Como el primer indicio de calor después de una larga y amarga helada. La lluvia había amainado, pero las nubes aún colgaban bajas sobre la casa, sumiendo cada rincón en un gris obstinado. Camille permaneció callada la mayor parte de la mañana, caminando de puntillas sobre los pisos crujientes, como si temiera despertar algo antiguo de su letargo. Remy no hablaba mucho. Respondía con monosílabos, gruñía cuando le hablaban y rara vez hacía contacto visual. Si Camille estaba en una habitación, él solía irse a otra. Pero no le pidió que se fuera. Eso, por sí solo, ya decía algo. Al mediodía, Camille encontró una escoba y un recogedor escondidos en la despensa. Barrió en silencio, no para ser útil, no esperaba gratitud, sino para sentirse parte del mundo otra vez. Se movió de habitación en habitación, con cuidado de no tocar nada frágil o valioso. La casa estaba llena de reliquias, relojes intrincados, herramientas mecánicas, engranajes extraños y piezas dispuestas como rompecabezas a medio armar sobre cada superficie. En la cocina encontró algunos huevos y un tomate magullado en el refrigerador. Hirvió agua en la estufa e hizo una comida sencilla. El olor llenó el aire, cálido e inesperado. Remy bajó alrededor del mediodía y se detuvo en seco en el pasillo, mirándola con sospecha. ¿Qué estás haciendo? Preparando algo de comer, respondió Camille. Puedo dejarlo si no tienes hambre. Él no respondió. Simplemente se sentó frente a ella, mirando el plato como si no supiera qué hacer con él. No toqué tus herramientas, añadió ella. Él gruñó, levantando un tenedor. Espero que no. Comieron en silencio. El único sonido era el roce del metal contra la porcelana. Cuando ella se levantó para enjuagar los platos, notó que Remy miraba sus manos. «¿Has usado herramientas mecánicas antes?», dijo de repente. Ella lo miró, sorprendida. «Un poco. Mi papá solía arreglar cosas». Yo miraba. Remy entrecerró los ojos. «¿Mirabas o trabajabas?». Camille sonrió levemente. Primero miraba, luego intenté, y después lo hice bien. Él no dijo nada, pero algo cambió en su mirada. Esa tarde, Camille volvió a pasear por la sala de estar. El alto reloj de pie aún se alzaba en el centro, congelado para siempre a las 12:07. Su puerta de cristal estaba entreabierta. Lo estudió. Había planos clavados en la pared detrás de él, viejos esquemas dibujados a mano, hermosamente detallados. Camille lo siguió con el dedo en el aire, admirando la precisión. Esa no era la casa de un coleccionista, sino de un creador. Se giró y notó un estante lleno de modelos de madera, prototipos en miniatura de varios relojes. Algunos apenas se sostenían, otros estaban pulidos casi a la perfección. Se notaba solo con mirarlos, no eran comprados. Habían nacido allí. ¿Tú hiciste estos?, preguntó en voz baja. Remy, que había aparecido en el umbral sin hacer ruido, no respondió. Avanzó con los brazos cruzados, su expresión ilegible. Son hermosos, dijo Camille. Lo digo en serio. Él miró los modelos, luego desvió la vista. Lo fueron una vez. Camille se acercó al gran reloj. Se quedó frente a él un largo momento, luego extendió la mano lentamente, casi con reverencia, para tocar su carátula intrincada. No. La voz de Remy cortó el aire como un látigo. Ella se congeló. No toques eso, repitió, ahora con un tono más quebrado. No. No toques el pasado. Camille se giró hacia él, sorprendida. No iba a romperlo. No me importa cuál era tu intención, espetó, dando un paso más. Esta casa tiene reglas. Esa es una de ellas. El pecho de Camille se apretó. El calor que había sentido durante el desayuno, el pequeño vínculo,
se desvaneció como humo. Lo siento, dijo en voz baja. Remy no respondió. Se quedó allí, con la mandíbula tensa, mirando el reloj como si éste lo hubiera traicionado personalmente. Camille tragó su vergüenza, agarró su abrigo y salió por la puerta principal. El viento había aumentado. El frío le golpeó las mejillas en cuanto puso un pie afuera. Pero no le importó. Necesitaba aire, espacio, recordar que esa no era su casa, no era su historia. Caminó hacia el patio y se sentó en los escalones de piedra, abrazando sus rodillas contra el pecho. Dentro, Remy permanecía inmóvil. Su corazón latía con furia, y con algo aún más peligroso, culpa. Había gritado otra vez. A alguien que no había hecho nada malo. A alguien que había llamado hermoso su trabajo. A alguien que, incluso por un instante, le había recordado al hombre que solía ser. Arriba, la aguja rota del reloj de pie aún apuntaba a las 12:07. Pero afuera, bajo el cielo pálido, el tiempo había empezado a moverse de nuevo. Un latido a la vez. Remy se sentó solo en el oscuro salón. La única luz venía del tenue resplandor de una lámpara que no había sido limpiada en años. La casa seguía quieta, pero no silenciosa. Porque dentro de su cabeza, la música sonaba. Esa misma pieza de piano que Elise solía practicar. A la que él había prometido asistir. La que se perdió. Y la noche después de su partida. Cerró los ojos con fuerza, como si el dolor pudiera desaparecer así. Pero el duelo no obedece al tiempo. Retrocede, se repite, se traba. El trueno retumbó más allá de la ventana. Se puso de pie, caminó lentamente hasta la puerta, la abrió y, por primera vez en años, salió. La lluvia lo golpeó como un recuerdo, fría y viva. No había salido de casa en meses. Ni por nada. No desde el accidente. Pero algo lo carcomía más que el pasado. Era Camille. La vio bajo el alero trasero, con las rodillas recogidas y los brazos rodeando su cuerpo. Su ropa estaba húmeda, el cabello se le pegaba a la cara en mechones empapados. Y aún así, a pesar del frío, sonreía levemente mientras observaba a un gato callejero lamerse las patas junto a ella. No deberías estar aquí fuera, dijo Remy. Camille lo miró despacio. Está más tranquilo, respondió suavemente. Y la lluvia se siente honesta. Él no respondió. En cambio, bajó los escalones del porche, desabrochó su abrigo y lo colocó en silencio sobre sus hombros. Sus ojos se agrandaron, no por el gesto, sino por el hecho de que él había salido por ella. Gracias, susurró, aferrando la tela. Remy no respondió. Se quedó allí un momento, luego se volvió hacia la casa, dejando la puerta ligeramente abierta detrás de sí. Camille lo siguió minutos después, sus zapatos emitiendo un leve chirrido sobre el suelo de madera. No dijo una palabra. Solo tomó una manta del sofá, se acurrucó en ella y se tendió en silencio cerca de la chimenea. Remy se sentó cerca. No frente a ella. No demasiado cerca. Pero en la misma habitación. Por una vez, no la echó. El reloj seguía marcando las 12:07. Ninguno de los dos lo tocó. Remy rompió el silencio horas después. Ese reloj no se ha movido en 5 años. Camille no lo miró, pero su voz fue suave. ¿Alguien lo detuvo a propósito? Remy dudó. Yo lo hice. Ella no insistió. Afuera, la lluvia se convirtió en neblina. El gato se acurrucó cerca de la puerta trasera, como si percibiera el cambio. Dentro, ocurrió algo casi imperceptible, un deshielo. Del tipo que solo se nota cuando el aire se siente menos pesado. Remy habló otra vez, esta vez más suave. No haces muchas preguntas. Aprendí a no hacerlo, respondió Camille. A la gente no le gusta recordar las partes de sí mismos que intentaron enterrar. Él giró levemente la cabeza. ¿Y qué parte de ti está enterrada? Camille dudó, luego lo miró con ojos cansados. La parte que pensaba que la bondad era una deuda. Él no supo qué decir ante eso, así que se levantó, caminó hacia la cocina y preparó té. No porque ella se lo hubiera pedido, no porque tuviera sentido, sino porque era todo lo que podía ofrecer. Cuando le entregó la taza, sus dedos se rozaron y ninguno se apartó. La luz que entraba por las altas ventanas de la vieja casa era más suave esa mañana, como si el tiempo mismo hubiera decidido exhalar. Camille estaba sentada en una esquina de la sala, con los ojos fijos en el viejo reloj de pie que se alzaba solemnemente en medio del pasillo, como un centinela de otra era. Se levantó lentamente, frotándose las palmas contra los jeans. Si no quieres que el tiempo se quede atascado para siempre, dijo con voz serena, quizá deberías dejarme intentarlo. Remy, que leía en silencio un manual amarillento junto a la chimenea,
levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿De qué estás hablando? Del reloj, dijo Camille, señalándolo. Déjame intentar repararlo. El rostro de Remy se ensombreció un poco. Ese reloj no ha hecho tic-tac desde el día en que todo se detuvo. Camille se acercó a él con las manos detrás de la espalda. Lo sé, pero tal vez, si vuelve a hacer tic-tac, algo dentro de nosotros también lo haga. Hubo un silencio largo, delicado, entre los dos. Luego, sin decir una palabra, Remy se levantó, caminó hacia el reloj y abrió el panel frontal con una pequeña llave de latón que siempre llevaba en el bolsillo. Si lo rompes, no esperes que finja que no fue tu culpa, dijo. Pero su voz era más suave que nunca. Camille sonrió, no con confianza, sino con una determinación tranquila. Trato hecho. Trabajaron juntos ese día. Remy sacó trapos viejos, pequeños botes de aceite, herramientas diminutas y pinceles que no habían sentido manos humanas en años. El interior del reloj estaba polvoriento y oxidado, con engranajes atascados en el tiempo, igual que la casa, igual que su dueño. Las manos de Camille temblaban ligeramente al principio, poco acostumbradas a un trabajo tan delicado, pero Remy la guió. Sus instrucciones eran breves, a veces impacientes, pero se volvían más amables con cada hora que pasaba. Su concentración era total. Su tacto, cada vez más seguro. «Tienes buenos ojos», dijo él de repente, sin mirarla. «Ves detalles que la mayoría pasa por alto». Camille lo miró, sorprendida por el cumplido. Solía arreglar cosas rotas en el refugio. Juguetes, relojes, radios. Pensaba que, si no podía arreglarme a mí misma, al menos podía arreglar algo. Remy guardó silencio un largo momento. Luego, casi a regañadientes, habló. Hubo un accidente. Un defecto de diseño en una de mis piezas personalizadas. Falló durante una demostración. Mi aprendiz, él resultó herido, con quemaduras graves. Nunca volvió a tocar otro reloj. Y yo, hizo una pausa, tragando saliva, nunca me perdoné. Camille lo miró. ¿Y ella? Preguntó suavemente, refiriéndose a la mujer de la foto que había visto antes, enmarcada pero colocada boca abajo en un estante polvoriento. Dejó una nota, dijo Remy. Decía que no podía quedarse, que el hombre que amaba había desaparecido el día del incendio, que había dejado de escuchar su música. Me perdí su último recital. Estaba demasiado consumido por la culpa. Camille no respondió. En su lugar, tomó un pequeño engranaje de latón y comenzó a pulirlo con movimientos lentos y cuidadosos. Esa noche, el silencio de la casa fue roto por algo pequeño pero monumental, tic. El primer sonido fue débil, vacilante. Luego otro. Tic, tic. El péndulo comenzó a oscilar. Camille dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. Está funcionando. Remy se colocó a su lado, mirando el reloj como si hubiera resucitado. Las agujas se movieron de nuevo por primera vez en 5 años. La miró. No como antes. Esta vez no fue con sospecha ni desdén. Fue con asombro. Con gratitud. Con algo más suave. «Lo lograste», dijo. «No», respondió ella, con la voz apenas audible. «Lo logramos». Y entonces ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Remy rió. Una risa real. Corta, ronca, pero honesta. Camille también rió, rompiendo al fin la tensión, como una cuerda que se quiebra. Se limpió un poco de grasa de la mejilla con la manga y sonrió. Parece que el tiempo no es lo único que está empezando a moverse de nuevo. Remy no respondió. En cambio, extendió la mano hacia el reloj, tocó suavemente el péndulo oscilante y susurró. «Gracias». No le hablaba al reloj. Esa noche compartieron una cena sencilla. Camille hizo sopa con lo que quedaba en la despensa. Remy ofreció su última botella de vino, una que había estado guardando para un momento que nunca pensó que llegaría. Comieron en casi completo silencio, pero no fue incómodo. Fue cálido. Mientras el reloj marcaba el tiempo de manera constante detrás de ellos, con campanadas suaves y medidas, la casa se sentía menos vacía. Menos como un museo de arrepentimientos y más como el inicio de algo que algún día podría llamarse hogar. Y en esa quietud, algo más también comenzó a hacer tic-tac. Un hombre roto y una mujer perdida, reparando más que engranajes. Comenzaban a repararse el uno al otro. Los días pasaron en un ritmo que ni Camille ni Remy notaron al principio. Las mañanas se desvanecían en las tardes con el suave barrido de escobas sobre pisos antiguos y el susurro de papeles mientras Camille desempolvaba y reorganizaba los libros antiguos en la biblioteca. El cuarto, una vez estancado y cargado de conocimiento olvidado,
florecía poco a poco con presencia. La luz del sol entraba diferente por las ventanas, como si también hubiera estado esperando que alguien abriera las cortinas y la dejara entrar. Camille trabajaba en silencio la mayor parte del tiempo, organizando los viejos cuadernos de bocetos, diarios y planos de Remy. Encontró páginas manchadas de café, dibujos de engranajes con anotaciones escritas a mano en los márgenes y unas cuantas fotos guardadas de Remy antes de que el mundo lo hubiera silenciado. Había una en la que se reía, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos arrugados. Parecía otra persona. Alguien más libre. Se la mostró una noche mientras clasificaban piezas en el taller. Tenía hoyuelos, dijo en tono suave y burlón. Remy miró la foto con una expresión indescifrable. Luego emitió un pequeño gruñido. Desaparecieron cuando dejé de reír. Camille sonrió. Bueno, entonces tendremos que encontrarlos de nuevo. A la mañana siguiente, Remy la sorprendió al ofrecerle ir juntos al mercado local. No he ido al pueblo en más de 2 años, murmuró mientras se ponía un viejo abrigo de lino. Tal vez todavía vendan. Tomates decentes, dijo Remy. Camille lo miró fijamente por un momento. ¿Hablas en serio? Tan en serio como una batería muerta, respondió él, y para su sorpresa, le guiñó un ojo. Incluso la dejó cortarle un poco el cabello, lo suficiente para que no le cayera en los ojos, y se afeitó por primera vez desde que ella había llegado. Cuando bajó las escaleras con una camisa blanca impecable, las mangas arremangadas, Camille casi dejó caer la taza de té que tenía en las manos. «Te ves diferente», dijo, intentando no quedarse mirando. Remy se encogió de hombros. «Intenta mirarte en un espejo después de 5 años sin odiar lo que ves». En el mercado, algunas personas lo miraban con curiosidad. Algunos lo reconocieron, 1 o 2 murmuraron su nombre, pero nadie se le acercó. Camille podía sentir la tensión en su postura, pero él no se inmutó. Escogieron manzanas, pan, queso y un ramo de flores silvestres que Remy insistió en que eran para la ventana de la cocina. «No te hagas ideas», añadió. Más tarde, se sentaron en el porche trasero, las flores en un florero astillado entre ellos. La brisa olía a lavanda y tierra fresca. El reloj en el pasillo marcaba suavemente detrás de la puerta abierta. Fue entonces cuando Remy se levantó abruptamente y desapareció dentro de la casa. Camille esperó, insegura. Pasó 1 minuto, luego 2. Cuando regresó, traía algo en la mano, una pequeña caja de terciopelo, vieja y gastada en las esquinas. Se la tendió. «¿Qué es?», preguntó Camille, sin tocarla aún. «Algo que hice hace mucho tiempo. Uno de los primeros relojes que terminé a mano», dijo. «Nunca lo vendí, nunca lo regalé. Significaba algo». Los dedos de Camille se cerraron alrededor de la caja. Dentro había un delicado reloj de bolsillo plateado, con una carátula como una luna llena. El segundero avanzaba con una resolución suave. En la parte trasera había un grabado. Camille lo acarició con el pulgar. «Reiniciaste el tiempo en mí». Su respiración se detuvo. «No sé qué es esto entre nosotros», dijo Remy, con la voz áspera, baja. «Y tal vez no necesito definirlo. Pero sé que antes de que cruzaras esa puerta, yo solo existía. Y ahora». Camille parpadeó rápido, las lágrimas subiendo antes de que pudiera detenerlas. «Estás viviendo», terminó ella. Él asintió. Ella miró el reloj otra vez. «Es hermoso. Es tuyo. Pero». Nada de peros. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue sagrado, como si el tiempo mismo hubiera inclinado la cabeza para escuchar. Camille sostuvo el reloj contra su pecho. «No sé qué he hecho para merecer esto». «Te quedaste», susurró Remy. «Eso es más de lo que hizo nadie». Ella sonrió entre lágrimas. No una sonrisa de alegría, sino de reconocimiento. De 2 almas que se encuentran en los gestos más silenciosos. Esa noche, mientras se sentaban juntos bajo el tic-tac de un mundo recién reparado, ninguno dijo la palabra amor. Pero estaba allí, en el reloj que marcaba, en el reloj que respiraba, y en el espacio entre sus manos, que lentamente se cerraban. A la mañana siguiente, el sol se filtró entre las cortinas de encaje, proyectando delicados patrones sobre la mesa de la cocina. Camille revolvía su té lentamente, la mirada puesta en la carta que acababa de abrir. Una pequeña sonrisa temblorosa se dibujó en su rostro. «Me aceptaron», dijo en voz baja, casi para sí misma. Remy, que ajustaba el resorte de un reloj de bolsillo en la encimera, alzó la vista. «¿Te aceptaron dónde?» «En la». «Casi 6 años». El polvo cubría cada superficie, pero la estructura del lugar seguía siendo fuerte.
Pasó los dedos por el banco de herramientas, por los cajones que guardaban tornillos, engranajes y sueños que había enterrado hacía mucho tiempo. Tal vez ya era hora. Tomó días limpiar, reparar, restaurar, pero Remy se movía con un ritmo constante, como si sus manos recordaran más que su corazón. Cuando terminó, el taller volvió a respirar, lento, cálido, vivo. Entonces hizo algo que jamás imaginó. Colocó una pequeña nota en la puerta principal de la casa. Taller Bellamy abierto. Relojería básica, habilidades para la vida, segundas oportunidades bienvenidas. La primera persona llamó una semana después. Un joven, con tatuajes bajándole por los brazos, sostenía un reloj de pulsera roto como si fuera de cristal. ¿Alguien dijo que ayudas a la gente a arreglar cosas? Preguntó. Remy lo miró un largo momento y luego se hizo a un lado. Entra. Camille regresó una noche y encontró a 3 adolescentes sentados alrededor del banco de trabajo de Remy, cada uno inclinado sobre relojes viejos, aprendiendo a rearmar el tiempo. Los observó desde la puerta, con los ojos empañados, mientras escuchaba la voz de Remy, firme pero paciente, gentil de una manera que nunca antes había oído. Más tarde, cuando estuvieron solos, le preguntó, ¿qué te hizo volver a abrir el taller? Se encogió de hombros mientras limpiaba sus gafas. El mundo ya está lleno de cosas rotas, tal vez necesita más personas dispuestas a arreglarlas. Ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y tú, ya estás arreglado? No, dijo en voz baja. Pero estoy trabajando en ello. Contigo. Se quedaron allí, bajo el suave tic-tac de los relojes y la risa que venía desde el pasillo. Ya no eran 2 personas rotas escondiéndose del mundo, sino 2 almas lo suficientemente valientes para construir algo nuevo. No perfecto, pero real. Y eso era suficiente. La casa ya no estaba en silencio. Donde antes el silencio presionaba las paredes como una segunda piel, ahora resonaban música suave, risas y el suave tic-tac de relojes que todos marcaban la hora correcta. Había pasado un año desde que Camille cruzó por error esa puerta, empapada por la lluvia, agotada y sin nombre. Y todo había cambiado. Remy ahora se movía por los pasillos de otra forma. Ya no arrastraba los pies como un hombre que carga un fantasma sobre los hombros. Caminaba con propósito, mangas remangadas, las manos a menudo manchadas de aceite o polvo. Su taller zumbaba con vida. Jóvenes iban y venían, algunos se quedaban una hora, otros una temporada, todos dejando una huella. Ya no era solo un relojero recluso perseguido por el tiempo. Se había convertido en algo más, un mentor, un guía. Un hombre que todavía podía sentirse roto a veces, pero que ahora elegía construir. Camille, por su parte, se había convertido en el ritmo de la casa. Ya no simplemente sobrevivía. Prosperaba. Las mañanas comenzaban con el aroma del café y jazz girando en un viejo tocadiscos. Las tardes eran para trabajar en la biblioteca, donde ahora estaba a tiempo completo, dirigiendo un programa para jóvenes desplazados y mujeres que se recuperaban del trauma. Las noches eran para leer en el sillón junto al fuego o trastear con engranajes y resortes junto a Remy. Los dos, lado a lado, en sincronía silenciosa. Ya no se sentía invisible. Se sentía, en casa. Una noche de finales de otoño, con el aire fresco y olor a leña y hojas caídas, la casa estaba llena de gente. Exalumnos del taller se habían reunido para celebrar el aniversario de su reapertura. El salón brillaba con conversaciones y tazas de té chocando. Alguien tocaba el piano suavemente en una esquina. Camille observaba desde la escalera, sonriendo. Remy estaba a su lado, con 2 tazas en la mano. Le ofreció una. ¿Aún piensas que debía haberme quedado como un ermitaño? Preguntó en tono de broma. Camille dio un sorbo y sonrió. Solo los días que quemas la sopa. Se miraron, una mirada llena de historia, de batallas perdidas y ganadas. A la medianoche, cuando los últimos invitados comenzaron a irse, Remy se volvió hacia Camille y le preguntó, ¿vienes conmigo? La llevó al viejo estudio. El reloj de péndulo estaba allí, alto, oscuro y orgulloso. Ya no estaba congelado a las 12:07. Ahora marcaba con confianza, su péndulo oscilando como un corazón que había recordado cómo latir. Remy tomó una pequeña llave de bronce y abrió el panel de vidrio. Ajustó un engranaje con delicadeza y, con un suave tintineo, el reloj comenzó su melodía de 12 notas. Medianoche. Camille miró las manecillas en movimiento. Estiró la mano y colocó los dedos suavemente sobre la madera. Tantos años, susurró. Tantos días que pensé que habían terminado antes de empezar. Remy la miró y su voz fue apenas un murmullo.
¿Recuerdas lo que me dijiste el día que lo arreglaste? Ella asintió. Si no quieres que el tiempo se detenga para siempre, déjame intentarlo. Y lo hiciste. Su mano se deslizó en la de él. No arreglamos el tiempo, Remy. Solo aprendimos a amarlo de nuevo. Él cerró los ojos. Y por un momento, sintió el dolor de cada segundo que alguna vez desperdició. Pero ya no dolía. Porque ahora cada tic era compartido. Cada campanada les pertenecía a ambos. Afuera, el viento movía las ramas del viejo roble. Adentro, dos almas estaban de pie frente a un reloj que una vez sostuvo el peso del duelo, y ahora marcaba el ritmo de la esperanza. El tiempo avanzaba. Y, al fin, ellos avanzaban con él. A veces, la puerta por la que entramos por accidente nos lleva exactamente a donde debíamos estar. Camille pensó que no le quedaba nada, sin nombre, sin futuro, sin lugar en este mundo. Remy pensó que el tiempo había terminado el día que lo perdió todo. Pero, en los rincones silenciosos de una vieja casa, en el tic-tac de relojes olvidados, dos almas rotas encontraron sanación. No a través de milagros, sino mediante pequeños actos de bondad, silencios compartidos y el coraje de empezar de nuevo. Porque el tiempo no siempre cura. Pero el amor puede enseñarnos a avanzar. Un segundo a la vez.